Bienvenidos a Galería VIP. El fondo de la noche es el pretexto que nos reúne con el maestro Javier Sicilia. Muchas gracias por este tiempo. Al contrario, muchas gracias por muy interesante por la novela. Novela, ya no más poesía. Se nos acabó la poesía. Pues renuncié a ella. Pues Adorno, el filósofo, decía que después de Auschwitz ya no se podía escribir poesía, ¿no? Y es una frase que siempre me había intrigado, ¿no? Y otros poetas respondieron, como Paul Celan, que sí era posible. Y terminaron en un balbuceo y en el suicidio, ¿no? Paul Celan. Y después de la muerte de mi hijo, siento que escribir poesía puede ser ya... No alcanzan las palabras para decir el dolor, para decir... se puede volver hasta un acto de frivolidad de mi parte, ¿no? Frente a... Además, como se lo digo en el poema que le escribo, ¿no? Ya el mundo no es digno de la palabra, la poesía para mí es la palabra sagrada, ¿no? Y vivimos un mundo que humilla esa palabra sagrada, no en el poema, sino en la encarnación del poema, que son los seres humanos, ¿no? Pues al matar a mi hijo asfixiaron mi palabra, ¿no? Y prefiero que esté en el silencio de donde emana el sentido y a donde se recoge el sentido, ¿no? Pero el poeta no muere, ¿no? Porque no es una profesión la poesía, es una manera de mirar, de ser, de sentir, y se va a expresar siempre de alguna manera o de otra, ¿no? En una novela, incluso en un buen artículo, en un buen gesto, ¿no? Y se va a Auschwitz. Justamente. Me voy a Auschwitz, sí. Porque a mí siempre me ha inquietado el personaje, uno de los personajes de esa novela que existió, que es Maximiliano Kolbe, un franciscano, que cuando llega la invasión de Polonia por parte de los nazis y se crea Auschwitz, como había que golpear antes que a los judíos, al establishment católico, que es la base, la fuerza de Polonia, Kolbe era muy desagradable para los nazis porque tenía un monasterio que se dedicaba a hacer propaganda religiosa. Entonces es uno de los primeros pobladores de Auschwitz, ¿no? De hecho, pues el gran gesto de él, de ese hombre, fue cambiar su vida por la de otro, morir en los sótanos de Auschwitz, donde se instalaría después las cámaras de gas. Y me intrigó siempre la figura de ese hombre que en medio de la oscuridad de la noche, del horror, puede hacer un acto tan inmenso que parece que en el orden del tiempo y de la historia parece nada, porque no cambió la historia. Ese acto inmenso de amor no cambió el mal, no cambió la historia, y de eso se trata la novela, ¿no? El personaje al que le salva la vida, que es real, muere a los 93 años, se encuentra de repente a punto de morir, es decir, en el momento en que muchos años atrás lo había salvado Kolbe, y ahora es irremediable y se da cuenta que no cambió nada, y la gran pregunta de él es ¿por qué lo hizo? Entonces viene un largo flashback, donde él recupera esa historia para entender qué sentido tenía ese acto, ¿no? Era un sacerdote perseguido que después, básicamente para probarle que no existía Dios, lo somete a toda esta letargo, a la muerte, ¿no? Sí, hay una discusión muy fuerte. Hay el cabo Crot que odia, bueno, no los odia, no es como un deber casi a exterminar eso, como creo que había más en ese sentido, más que un odio, el velamiento ideológico que hacía que los nazis tuvieran como un deber el genocidio y la destrucción de los otros. Y entonces la discusión que tiene con Kolbe es de esa naturaleza, ¿no? Es decir, hay que limpiar esto. No hay un odio, sino simplemente una demostración ideológica de que ellos son más poderosos que todo el reblandecimiento de
viene de ahí el Evangelio, ¿no? Entonces esa discusión es muy interesante, creo que es uno de los puntos medulares de la novela. ¿Qué encontró en este bien y el mal en su novela? Es que cuando se habla de bien y del mal se ve como oposiciones, no como novela de Televisa. No, los buenos, los malos, malos. Y no es el mal y el bien se entremezclan, ¿no? Es una especie de claros oscuros terribles. Pero yo creo que el mal está en lo contrario del amor. El amor es la negación del poder, la negación del ego, la negación de sí, hasta el extremo más alto amor, que es un acto como el de Kolbe, ¿no? El retiramiento total del sí mismo para que los otros sean. Y el poder, eso es el bien, ¿no? La belleza del bien mismo. Y el poder es la negación de todo eso, ¿no? Es la autoafirmación, siempre en función de la negación del otro, la posesividad que es contrario al sentido, yo creo, que de Dios mismo, ¿no? La gran pregunta es, ¿por qué Dios permite el mal? Pues porque es amor. ¿Y qué es el amor sino pura debilidad? Es pura impotencia. En su historia personal, ¿de qué momento nos está hablando que usted venga y escriba justamente esta novela, explicando y entendiendo este juego entre el bien y el mal? A ver, explíqueme un poquito más. En su propia historia personal, con la historia de su hijo, en algún momento hizo un clic justamente en esta explicación que me daba entre el bien y el mal. Tenía que ser así. Termina diciendo, no son malos los que le quitan la vida a otro. Sí son malos, pero es un tema muy complejo que tiene que ver con teología, con filosofía profunda, ¿no? Si preguntar si el ser en sustancia puede ser malo, o hay una serie de elementos basados en el ego que oscurecen de tal forma al ser que permiten que el ser se manifieste como maldad, pero que el ser mismo no es malo. No sé si me explico. Sí. Es complejo, ¿no? Yo no creo que nada que haya creado Dios sea malo. Nosotros nos encargamos de oscurecer esa cosa a tal grado que nuestros actos se vuelven tremendamente malvados, ¿no? ¿Cómo romper esa oscuridad para volver a reencontrar el ser? Pues es el gran tema del amor, es el gran tema de la espiritualidad. Yo creo que es el gran tema de la vida profunda del espíritu, ¿no? Cómo tocar la conciencia o el corazón de alguien para que se dé cuenta de su maldad y pueda recuperarse en su ser, que es humanidad. En estos momentos de dolor, de frustración, todos estos momentos por los que pasa, ¿cuál es el momento de oscuridad en el que usted se ha encontrado y no se ha reconocido? Bueno, yo no conozco, no por virtud sino por gracia, no conozco el odio, no conozco el rencor, y tendría muchas razones para odiar, tendría muchas razones para sentir rencor, ¿no? Sobre todo frente a los asesinos de mi hijo, frente a la imbecilidad del Estado que no protegió su seguridad. Pero conozco otros demonios, otras oscuridades. Soy muy iracundo, conozco la ira, ¿no? Por eso en los diálogos con el presidente tuve que hacer mucho trabajo interior, porque yo se lo dije al presidente antes de sentarnos, se lo mandé a decir: yo sé que usted es de mecha corta, tiene capacidad de ira, y yo soy igual que usted o peor, entonces tratemos de bajar los niveles, ¿no? Cuando me empezó a manotear, estuve a punto, pero gracias a Dios pude hacer un trabajo interior, ya venía trabajado, que me impidió la ira, porque cuando todo ese tipo de males, de pecados, los llama la tradición, pecados capitales, la ira, el odio, son como demonios. Cuando a uno se le apodera de esa cosa que uno va sintiendo, como uno es capaz de decir y hacer cosas de las cuales uno después se arrepentiría mucho, ¿no? Esas son oscuridades con las que hay que trabajar, ¿no? Y yo creo que los seres, y tiene que ver con el ego, ¿no? La ira tiene que ver como que no
Es lo que yo digo, ¿no? ¿Y sus luces? Pues mis luces yo creo que son el amor, ¿no? Creo que soy un hombre que tuvo una capacidad amorosa muy fuerte. Tampoco es una virtud, es una gracia, ¿no? Y eso me ha permitido ir al encuentro de los otros, me ha permitido no odiar, y me ha permitido en algunos momentos atemperar mi ira, ¿no? Mi capacidad de ira. Pero pues eso lo encuentro en el Evangelio, ¿no? Yo no tanto en la doctrina de la Iglesia cuanto en la dimensión propia del Evangelio y del Cristo, ¿no? En este movimiento por la paz ha encontrado mucha gente en situaciones similares, mucha gente que de alguna manera se puso en su lugar y lo ha seguido. De todas formas se siente solo. Yo creo que hay momentos de un grado de soledad. Por eso el hombre, los seres humanos solo podemos vivir y sentir en la relacionalidad, ¿no? En el yo-tú, que se vuelve un nosotros, ¿no? Y bueno, cuando uno está solo, a pesar de ese amor, a pesar de eso que lo sostiene a uno, hay veces que uno se encuentra en esa soledad, en el yo-yo, y entonces uno tiene que abrirse hacia el misterio, porque hay un tú que es del orden de Dios. Entonces encontrar esa relacionalidad donde no está la visibilidad carnal del otro. Uh-huh. Así me relaciono ahorita con mi hijo, cómo encontrarlo cuando ya lo perdí carnalmente, ¿no? Y sin embargo dialogo con él, ¿no? En mi soledad, y el amor de los otros que se refleja en este yo es otro, como diría un poeta, un gran poeta, Rimbaud, que es el otro que está siempre con uno, ¿no? ¿Sí me explico? Sí. ¿No? Hay un verso muy bello de Machado que dice: converso con el hombre que siempre va conmigo, quien habla solo espera hablarle a Dios un día. Mis soliloquios platica con este buen amigo. Hay un otro siempre, que yo lo refiero a Dios, a los que uno ha amado y se han ido. ¿Cómo mandar este mensaje de movimiento por la paz? Por ejemplo, viniendo de la historia de los campos de concentración, o viniendo de la historia que usted mismo vivió en un país que está con tanto ajetreo en este momento. Pues yo creo que a través del amor, pero el amor tiene que manifestarse de formas dignas, ¿no? Yo creo que los mexicanos tuvimos un momento de esperanza ese 8 de mayo, cuando salimos a las calles, cuando tomaron mi dolor, y a través de mi dolor, del dolor de mi hijo, tomaron el dolor de la nación entera y de las víctimas negadas, oscurecidas, humilladas. Tuvimos una gran esperanza que permitió que el gobierno, por un momento, los gobiernos y los partidos se sacudieran. Y otra vez volvimos a aceptar lo intolerable, al grado que ahora vamos a unas elecciones ignominiosas, ¿no? Y seguimos aceptando que se estén llevando a las hijas y a los hijos de otros, que se desaparezcan, que no haya justicia, que se gasten 25,000 millones de pesos en una campaña infama e infecta, que se gaste, bueno, los spots de radio parece propaganda de Goebbels, ¿no? Es decir, solo hay votos, solo los votos, solo las urnas, solo, por Dios, y el país desgarrado, y no se le ha dado un solo centavo a una víctima. Hay familias pobres que en busca de sus hijos, porque las procuradurías no hacen su trabajo, se han arruinado, y estos gastándose en la frivolidad. ¿Por qué tenemos que ir a las elecciones así? ¿Por qué tendremos los mexicanos que aceptar esta ignominia? Le voy a preguntar, y no me contesta hasta después del corte, ¿usted ya siente que hubo justicia en el caso de su hijo, o que ha tenido algún resultado con todas estas caravanas? No le cambie, ya volvemos.